Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Viviana Landa. Soy paramédico, técnico en urgencias médicas por parte de la Cruz Roja y licenciada en nutrición con enfoque clínico y deportivo. El día de hoy estamos en la página transmitiendo una ponencia que se trata sobre nutrición saludable para personas del servicio de emergencias médico. Voy a iniciar la ponencia con el tema de la relación que existe entre la nutrición y estrés. Antes de comenzar con esta ponencia, voy a explicar un poco más lo que es a detalle lo del estrés. El estrés es una enfermedad bien conocida del siglo XXI, muy compleja, puesto que conlleva no solamente el estrés social, conjugado con diversas emociones como estrés, ansiedad, depresión, angustia, enojo, sino que también conlleva lo que es el estrés metabólico interno que va a implicar cómo es que las hormonas y ciertas sustancias químicas van a estar cambiando nuestro cuerpo. Y está la teoría de que las células son las que sienten el estrés en el cuerpo. Tenemos al autor, el doctor Colbert, del 2011, que acuña la frase: el cuerpo desconoce qué es lo que causó el estrés y lo único que sabe el cuerpo es sentirlo. Los investigadores y autores del Dr. Children y Howard Martin definen el estrés como la respuesta del cuerpo y la mente ante toda la presión que rompe el equilibrio normal. Esto ocurre cuando nosotros estamos en una situación en la que la persona o la situación se sale de nuestras manos y empieza a tener problemas emocionales por situaciones en las que están fuera de sí, es cuando se genera el estrés. Nuestra percepción sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor es lo que nos va a ocasionar un desequilibrio emocional, causando con ello la sensación del estrés. Cuando no se cumplen también nuestras propias expectativas, es cuando tenemos problemas también de esta índole. Cuando, por ejemplo, estamos en una situación de emergencia de servicios y tú quisiste, no sé, ayudar a una persona de alguna manera para salvar su vida o para mitigar su dolor y no se cumplió, eso aunque sea mínimo, nos causa o nos genera estrés. Si nuestro equilibrio se queda roto durante mucho tiempo, equilibrio emocional, equilibrio metabólico y equilibrio fisiológico causado del estrés, que fue roto por se queda durante mucho tiempo, el estrés queda marcando nuestro funcionamiento fisiológico y impacta en nuestro funcionamiento, causando a la larga enfermedades. El estrés es una enfermedad, como ya lo decíamos, y se va a expresar de la siguiente manera. Los nervios simpáticos que van a estar conformando a todo el cuerpo humano e inervando diferentes órganos van a determinar el estímulo de estos. Directamente el sistema simpático cuando está acelerado, cuando está determinado por hormonas del estrés, este va a estimular el sistema cardíaco, el ritmo cardíaco lo va a acelerar provocando hipertensión. El colon va a sufrir una estimulación, pero de tal manera, una sobreestimulación, de tal manera que de momento la persona va a tener diarreas o cuadros diarreicos, va a sudar demasiado, una sudoración excesiva sin control. Los vasos sanguíneos se van a dilatar de tal manera que va a propiciar que el paso de flujo sanguíneo sea mayor para propiciar la mayor oxigenación en tejidos importantes que propicia la necesidad del estrés, que en este caso serían los músculos. Y además de otras reacciones que vienen siendo como de respuesta y huida ante el estrés. Y es lo que les decía, el cuerpo nada más está determinando a sentir el estrés, más no identifica qué fue lo que le causó el estrés. Por ejemplo, al hacer un trabajo en computadora podemos estar estresados y el cuerpo se prepara para la huida y correr y defenderse. Y bueno, ¿cómo es que se da o se determina el estrés? Este va a estar determinado por dos hormonas importantes, la cuales es la adrenalina y el cortisol. Estas van a estar determinadas por nuestra amígdala. La amígdala es una porción
nuestro sistema del encéfalo, del sistema nervioso, que va a estar ubicado en el hipotálamo, que va a terminarse dividido por dos partes, hipófisis y adenohipófisis o neurohipófisis. Cuando tenemos un estrés agudo, esa respuesta es una respuesta adaptativa. Solo puede hacerse de una manera crónica cuando la situación es prolongada y ahí sí causa daño. En sí, el estrés agudo como tal es un mecanismo de defensa y de regulación completamente normal del cuerpo, que es necesario que el cuerpo la lleve a cabo para poder cumplir con mecanismos de defensa y regulación. Cuando ya se hace crónico, ya empieza lo que es la afección del metabolismo y empieza a tener un síndrome metabólico. El síndrome metabólico va a estar acompañado por un cuadro de hiperglucemias, obesidad, sarcopenia, osteopenia, linfopenia, trastornos del sueño, ansiedad, angustia y depresión. Los primeros cuadros para diagnosticar o identificar a una persona que presenta ya los datos de estrés serían principalmente trastornos de sueño, depresión, ansiedad y angustia. Perdón. Les comentaba qué excitación tan inminente y tan grande que llega a tener una adicción hacia el cuerpo humano. Es como una droga y esta va a ser hasta cierto punto adicta al cuerpo. Es una situación inconsciente que no se da cuenta uno. Inclusive cuando estamos en el servicio de emergencias, está como la frase común de eres alérgico ya a la adrenalina porque te encanta la emoción o ir a un trauma o ir a un choque, porque es la secreción de adrenalina y hasta cierto punto es placentera, ¿no? Esta hormona hace que el cerebro se concentre tanto en lo que tiene que hacer, agudiza la visión, contrae los músculos y prácticamente se prepara para defenderse, huir o a atender o responder ante lo que tiene enfrente, ¿no? También aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y contrae los vasos sanguíneos, como ya les mencionaba. Es importante también mencionar que la adrenalina está secretada por el hipotálamo, que es parte del sistema simpático, que va a secretar al sistema de la adrenalina y la noradrenalina, secretada principalmente por las glándulas suprarrenales. Cuando comienza a fluir por el cuerpo esta hormona, la digestión se ve completamente interrumpida porque los vasos sanguíneos se van a concentrar en los órganos y en los tejidos que necesita el cuerpo para poder cumplir con sus funciones, que en este caso el flujo sanguíneo se va a ir al cerebro, músculos y corazón. Deja de tener fluido en el intestino porque no es un órgano vital en el momento para responder. Por lo tanto, se ve la digestión completamente interrumpida o disminuida. En condiciones normales, este ciclo de adrenalina y cortisol y fatiga y descanso como respuesta inminente a situaciones de huida es normal. El cuerpo, de hecho, es inocuo, o sea, lo necesita. Es un mecanismo de sobrevivencia que tenemos desde la era paleolítica. Sin embargo, actualmente ese mecanismo de defensa que anteriormente nos mantenía con vida, actualmente nos está matando porque causa enfermedades. Con el tiempo, si se mantiene la adrenalina en los niveles sanguíneos y no se excreta del organismo, estos pueden causar una elevación de los triglicéridos y además una elevación de los niveles de glucosa en sangre. También los puede mantener y esta hormona también a largo tiempo va a propiciar que la sangre se coagule de una manera incontrolable, provocando con ello una enfermedad que se llama arteriosclerosis, combinado con el exceso de colesterol. Y además de todo esto, estimula la glándula tiroidea para propiciando el aumento de colesterol en sangre. Y con todo esto, pues tenemos la arteriosclerosis provocando un fallo cardíaco en su larga.
Tenemos también la hormona del cortisol, que por excelencia el cortisol es la hormona del estrés. El cortisol aumenta los niveles de glucosa en sangre, igual que la adrenalina, y la insulina también sobreestimula su producción. Los triglicéridos, colesterol, y estos los mantiene en sus niveles elevados. O sea, mientras tengamos el cortisol elevado, glucosa, insulina, triglicéridos y colesterol se van a mantener también elevados. No se van a bajar hasta que nosotros hagamos estrategias y tengamos herramientas para disminuir esos niveles de cortisol en sangre. Este cortisol, entre otros, también propicia el aumento de peso, porque como está preparando al cuerpo a huir y defenderse, el cuerpo necesita energía. Y esa energía se va a traducir de dos maneras, en glucosa, en triglicéridos o en colesterol. Pero de manera directa, el cortisol se va a utilizar de manera inmediata al colesterol. Por lo tanto, si tenemos el cortisol elevado, el cuerpo entiende y siente únicamente el estrés y comprende que necesita el tener los niveles de colesterol elevados porque los va a utilizar como mecanismo de huida y defensa, como método de energía. Por eso es que los mantiene arriba. Y también cuando tenemos elevado el cortisol, el acúmulo de grasa se va a ver aumentado por esta misma demanda de energía, pero la grasa se va a acumular principalmente en el centro del cuerpo, en el abdomen, y es cuando aumentamos de peso. Los huesos también vienen siendo involucrados en la pérdida de minerales y vitaminas, como son el calcio, el magnesio y el potasio, porque son necesarios para el mecanismo de huida. Estos son absorbidos del hueso, estos minerales son absorbidos del hueso para poder transportarlos al músculo y el músculo pueda tener una mejor contracción. Por eso es que cuando tenemos también el cortisol elevado, tenemos el riesgo de padecer enfermedades como osteoporosis. El cuerpo tiende a retener sodio, por lo cual contribuye a la hipertensión por la misma demanda de energía y de agua y de contracción que va a tener el músculo. Por eso es que se da la retención de sodio. Y al tener una retención de sodio se propicia la hipertensión. También el cortisol impide la función del sistema inmunológico porque no hay suficiente energía ni suficientes nutrimentos que vayan a nutrir a estas células de defensa de inmunidad para poder proteger a nuestro cuerpo. Estas reducen la glucosa en sangre, reducen la utilización, de la glucosa en sangre, por lo tanto, la glucosa que se tiene en la sangre se mantiene ahí y no es utilizada a nivel celular. Hay una reducción en la masa muscular también e inhibe el crecimiento y regeneración de la piel. Y está directamente esto relacionado con la fuerza. Esto de la fuerza debilitada y de la regeneración de la piel y crecimiento inhibido y la reducción en la fuerza de masa muscular son consecuencias por mantener el cortisol en niveles elevados sin ser utilizado como mecanismo de defensa y huida. Son como alteraciones de este. Y se dificulta con ello la memorización y aprendizaje y las células neuronales empiezan a disminuir o a morir. Y bueno, el estrés y la conducta alimentaria. Tenemos también bien visto que cuando las personas o los pacientes se empiezan a estresar, o inclusive en esos casos ustedes como paramédicos, empiezan a estresarse y por el estrés muchos no comen en el momento porque tienen que responder ante esa demanda. Pero después de que tienen la sensación del estrés, que ya pasa la huida y el mecanismo de defenderse o atender a una emergencia, viene lo que es el atracón, la demanda energética, la demanda del alimento. Porque como ya gastaste tanta energía en el consumo que tuviste por el mecanismo de huida y respuesta, el cuerpo únicamente siente o interpreta que necesita reponer esa energía. Entonces, las personas empiezan a tener atracones y a comer para recuperar esa pérdida de energía que tuvo o pérdida de glucosa, que en realidad no la tuvo. Entonces ahí viene una confusión metabólica en el que no gasté
pero como me estresé, necesito que lo recuperes, pero malamente se recupera con alimentos de bajo valor biológico, que serían alimentos chatarra o azucarados. Hoy en día, mucha gente está siguiendo una dieta o un régimen alimenticio, pero en su mayoría no viene orientado por profesionales de la salud, como médicos o nutriólogos, que van a ayudarle a mejorar su condición de vida para mejorar su alimentación también. Esas personas están siguiendo un régimen de internet o dietas que bajan o recomendaciones de otras personas, pero que a la larga son perjudiciales para su salud. Esas personas además hacen caso omiso de las señales que se les indican que tiene su cuerpo. Nuestro cuerpo, si aprendemos a escucharlo, nos va a decir en qué momento va a tener hambre, en qué momento está estresado, en qué momento va a tener, por ejemplo, la sensación de la sed, y tu cuerpo te va a ir marcando la pauta de qué va necesitando conforme va surgiendo en el día. Sin embargo, muchas personas hacen caso omiso a estas señales y las personas comen de una manera confusa y no le ponen límite a estos atracones. ¿Qué significa? Que las personas que están en una dieta que no es adecuada a sus necesidades, que no es adaptada a su estilo de vida y que está comiendo, como quien dice, menos de lo que su cuerpo necesita y están en un régimen que no es adecuado a esta persona está corriendo a estar presentando un cuadro de estrés social, estrés alimentario y llevado a esto un estrés metabólico, porque no está siendo adaptada la dieta a esta persona. Y son las personas que muy probablemente tiendan a comer cuando tengan estrés en los primeros cuadros. El doctor Paul Latimore, experto en la conducta alimentaria de la Universidad John Moore de Liverpool, explica por qué las personas que están en un régimen alimenticio o un régimen mal enfocado comen más en situaciones de estrés, y es lo que les platicaba. Estas personas que no tienen su dieta adaptada a sus hábitos alimenticios, a su estilo de vida, son personas que tienden a comer en cuanto tienen estrés. Dicen, no, me lo merezco, me cansé muchísimo, me estresé, me voy a complacer o me voy al atracón. Y voy a citar las palabras del doctor Paul. Esas personas dedican tanta energía en controlar sus señales biológicas que les quedan pocos recursos para enfrentarse a los problemas cotidianos. Por eso, cuando se estresan, pierden el control y si tienen comida a la mano, la consumen, sin importar obviamente el valor biológico que tenga ese alimento. Además, están tan acostumbrados a no hacer caso a su cuerpo e ignoran o malinterpretan las señales relacionadas con la lucha y huida. Y en este caso, dicen, me estresé, me lo merezco, necesito recuperar energía, y se malinterpreta esas señalizaciones del cuerpo y comen de una manera incontrolada. Pasando al siguiente punto, que es el ayuno prolongado y sus alteraciones en la salud. Actualmente en Internet yo he visto varios artículos o varias publicaciones, mejor dicho, porque no son artículos en su mayoría, varias publicaciones de que el ayuno intermitente y que el ayuno que es bueno y que el ayuno es ala. En general, el ayuno intermitente en teoría es bueno, pero siempre y cuando sea vigilado por un profesionista de la salud. Yo en lo personal no recomiendo el ayuno, sino como alternativa última para personas que no puedan bajar de peso externas por situaciones ajenas a su estilo de vida. Pero no lo recomiendo en primera instancia, yo no recomiendo el ayuno. Y bueno, el tener ayuno tiene sus consecuencias. Y por ejemplo, hay personas que deciden ayunar por religión, por dietas, o en su caso, hablando de paramédicos, hay un ayuno marcadísimo, pero no porque quieran, sino por el servicio de emergencias, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a aconsejar unas alternativas para que ustedes regulen esos días de ayuno propiciados porque tuvieron que irse a una emergencia o porque tuvieron que salir a trabajar o porque no les alcanzó el tiempo, etcétera, ¿no? Algo que sí quiero resaltar es que el desayuno es importantísimo, es fundamental
para nuestro día a día. Y bueno, al tener un ayuno prolongado, esto provoca que tenga nuestro cerebro un hambre y el hambre provoca estrés, por lo cual las personas sufren de un mal humor. Al no desayunar, tu organismo libera más colesterol. Tu cerebro, perdón, sufre de hambre, pues las neuronas no pueden obtener su combustible de ácidos grasos como el resto del cuerpo. ¿Esto qué significa? Tenemos lo que es nuestro órgano importante, que es el hígado, que ahí es la fuente principal de energía a través de una molécula llamada glucógeno. El glucógeno es una molécula de glucosa transformada de tal manera que pueda almacenarse la glucosa como energía en el hígado. Mediante la glucogénesis, que es el rompimiento de este glucógeno, vamos a poder obtener energía cuando estamos en ayuno. ¿Qué significa? El páncreas secreta insulina, rompe estas moléculas de glucógeno, la transporta, permite el paso de esta glucosa a la célula y pueda el cuerpo tener energía. Sin embargo, es importante señalar que este proceso únicamente va a estar permitido en el músculo, interviniendo los ácidos grasos para tener energía también a través de los cuerpos cetónicos y bueno, poder obtener energía. Sin embargo, como vuelvo a repetir, únicamente esa energía va a ser utilizada para otros tejidos como el músculo, riñones, corazón, pulmones, pero no para el cerebro. El cerebro, sus únicas fuentes de alimento es el oxígeno y la glucosa. Si el cerebro no tiene alguno de estos dos, empieza a fallar, empieza a tener alteraciones emocionales, fisiológicas, metabólicas y con ello conllevado al estrés metabólico. Tras 4 horas de ayuno, tu cuerpo ya consumió en su totalidad todo el glucógeno que tenías en el hígado, toda la glucosa. Y el cerebro es el órgano principal que te va a demandar la glucosa de una manera impresionante. Entonces te va a mandar las señales de demanda de alimento, señales que en su mayoría son malinterpretadas y se consumen alimentos de bajo valor biológico como son alimentos chatarra como panquecitos, papas, etcétera. También la glucosa en sangre después de 4 horas baja, disminuye, provocando una sensación de temblorina, adormecimiento en algunas personas y cansancio. Inclusive empieza con un cuadro de sueño, bostezar y sentirse cansado, pero es un cuadro característico por la demanda de glucosa. Tu metabolismo disminuye por la falta de energía, y en cuanto tu cuerpo recibe alimento, lo almacena de manera inmediata en los adipocitos, que en este caso son las células grasas que van a almacenar energía, determinado por el gen ahorrador, que este gen ahorrador lo tenemos desde la era paleolítica, porque el cuerpo humano para sobrevivir tenía que almacenar energía para poder cumplir con las funciones vitales, porque había días en los que no tenía alimento. Todo esto provoca un sobrepeso y obesidad porque actualmente no es que tengamos que cazar un mamut para poder sobrevivir, simplemente que tenemos todavía el gen del ahorro de energía y este va a propiciar que todo lo que tú consumas después de 4 horas que tuviste el ayuno, lo primero que tú consumas, sea bueno o malo, tu cuerpo lo va a almacenar, lo va a absorber y lo va a guardar. Entonces, cuando tenemos un ayuno tan prolongado, el cuerpo se interpreta de esa manera. Empieza con pequeñas microcefalía, que es dolor de cabeza muy pequeñas. Y esto, bueno, les quiero explicar que esta imagen es una imagen que explica las partes o cómo reacciona el cerebro por la falta de glucosa. Empieza por una microcefalia, después un retardo en el raciocinio o el poner atención en ciertos puntos importantes que tendría que razonar. Pequeñas epilepsias, pero ya en cuadro de, por ejemplo, cuando un bebé no come o no tiene ingesta de alimento, empieza con estos cuadros agudos y pues que pueden complicarse más, ¿no?
tanto que puede llevar a falta de movilidad. Pero esta es una enfermedad caracterizada por la falta de glucosa, del GLUT1. En este caso, en personas adultas, no es que vaya a pasar a tal extremo, sin embargo, es como para caracterizar la importancia del desayunar para que el cerebro no tenga una deficiencia de glucosa y no tenga alteraciones metabólicas y fisiológicas en el organismo. El ayuno prolongado puede provocar gastritis porque el estómago sigue secretando ácido clorhídrico, no cesa su producción. Entonces sabemos que el ácido clorhídrico pues obviamente es muy ácido y las células que cubren al estómago tienen su cantidad de mucosa para protegerlo. Sin embargo, si el pH ácido sobrepasa a esta mucosa, empieza a erosionarse provocando la enfermedad de la gastritis. Este ayuno prolongado irrita de manera constante a todo el tracto digestivo, no solamente el estómago, sino que también se va al duodeno e el intestino delgado, provocando alteraciones e inclusive puede también causar reflujo, propiciando que el ácido clorhídrico suba por el esófago, erosionando el esófago y provocando enfermedades como varices esofágicas o esofagitis. Y bueno, tenemos aquí que referencia que la UNAM explica que el no desayunar también modifica los patrones de sueño y además de todo provoca dolores de cabeza, aumento del cansancio y genera que el estrés esté más, la persona esté más irritable. Y todo esto va a afectar en la capacidad de resolver problemas, capacidad de respuesta ante demandas, a la capacidad de sueño e inclusive a la capacidad de responder ante estímulos metabólicos y fisiológicos que tu cuerpo necesita día con día. Otro problema es la hipotensión por la falta de energía. Si tú no consumes energía, no va a haber contracción muscular, por lo tanto, causando una hipotensión. Además, también que en la dieta tenemos consumo de sodio. Y si no consumes la cantidad de sodio que requerida al día, también es un factor propiciante para la hipotensión. Además de todo, el impulso por ingerir colaciones poco saludables o alimentos de bajo valor biológico se aumenta. Por lo tanto, la persona empieza a consumir alimentos muy dulces porque su cerebro necesita esa glucosa. Además, el ayuno también se relaciona con el poco rendimiento físico de las personas. No hay energía, no hay rendimiento. Y como les decía, el cerebro, la nutrición específica que tiene es a través de la glucosa y el oxígeno. Y una alternativa que les puedo sugerir para romper con este ayuno es ingerir pequeñas porciones de fruta al despertar, rompes con ese ayuno y te das tiempo de 1 a 2 horas a preparar tu desayuno completo o más completo, como quien dice, y ahora sí, desayunar. Pero rompes con este ayuno. ¿En qué momento se rompe el ayuno? Se tiene que romper antes de los 45 minutos de haber despertado. ¿Qué quiere decir? Desde que despierta el paciente, tiene que comer dentro de esos 45 minutos para que su cerebro no entre en un estado de ayuno prolongado. Y de esta manera mitiga las consecuencias de un ayuno prolongado. Pasando al siguiente punto, que es nutrición y sistema inmunológico. Dentro de la rama de la nutrición tenemos una rama que se llama inmunonutrición, que esta es una ciencia que estudia todos los alimentos que van a favorecer y a fortalecer tu sistema inmunológico. Para hablar de inmunidad, tendríamos que abarcar un tema más extenso porque el sistema inmunológico está formado de diferentes ramas y no es como que vaya a ser un alimento específico para cada célula inmunológica. Los alimentos que les voy a mencionar son alimentos de manera general que funcionan bastante bien para fortalecer de manera general tu sistema inmunológico. Y bueno, algunos alimentos son considerados con funciones de inmunidad como son la glutamina, arginina, ácidos grasos omega 3 y ácidos nucleicos.
La glutamina y arginina son proteínas, aminoácidos específicamente, que todos en conjunto ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Ujú. Algunos alimentos benéficos para el sistema inmunológico es el aceite de oliva. El aceite de oliva es rico en vitamina A y este contribuye a aumentar las defensas en el organismo. También el aceite de oliva está formado con omega 3 y este propicia que se disminuyan los niveles de colesterol malo o alto en sangre, propiciando o previniendo enfermedades cardiovasculares. Los frutos rojos, estos van a ayudar con sus propiedades antioxidantes. Estos van a fortalecer a los glóbulos blancos y a los anticuerpos, los linfocitos en su mayoría. Y las leguminosas tienen hierro, zinc, vitamina B6 y estos de manera directa van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y también van a ayudar a generar nuevos glóbulos blancos. También tenemos el ajo, que el ajo es un alimento considerado como un antibiótico natural. Es excelente, ahorita como lo que está pasando del coronavirus, les va a ir súper bien si se hacen test de ajo, una cucharada de miel para quitar como el mal sabor, ¿no? El ajo tiene alicina, que ayuda de manera directa a combatir contra las infecciones bacterianas y contra el resfriado común. La zanahoria y las calabazas contienen betacarotenos. El betacaroteno es una sustancia que contienen todas las verduras de un color brillante, como naranja, rojo, verde brillante. Estos van a combatir contra infecciones también y son muy benéficos como vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico. El chile morrón, por ejemplo, también tiene betacaroteno. Los chiles, por su excelente cantidad de vitamina C, también ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, otros alimentos altos en vitamina C es la guayaba. La guayaba tiene más vitamina C inclusive que una naranja o una toronja. Pero bueno, también tenemos el kiwi y las fresas, que son altos también en vitamina C. Las crucíferas, como son brócoli, coles, coliflor, son antivíricas y antibacterianas. Funcionan muy bien cuando tienes infección gastrointestinal, sin embargo, sí hay que desinfectarlas muy bien para evitar también infecciones por el alimento. Y recomendaciones para llevar una nutrición saludable y sobre todo controlar tus niveles de estrés. Es difícil, ya lo sabemos, es difícil controlar los niveles de estrés por sí solo. Sin embargo, sí se ha logrado. Ahorita les voy a mencionar algunos tips que funcionan de manera excelente para mitigar tus niveles de estrés, como es la meditación, el ejercicio, que en tu jornada laboral te des tus 5 minutos, Milky Way dicen por ahí, para respirar, estirarte, funciona de manera excelente para mitigar tus niveles de estrés. La música relajante o instrumental o metálica o rockera, tu música favorita, también va a favorecer a tus niveles de estrés para que puedan bajar. Importantísimo y de manera excelente, lo que elimina el cortisol en sangre es el ejercicio. 15 minutos cada tercer día o 15 minutos diario de trote o de ejercicio en el que genere sudoración y elevación del ritmo cardíaco, estás asegurando que estás eliminando el cortisol y la adrenalina que secretaste por una situación que te causó estrés y con ello estás disminuyendo la probabilidad de padecer enfermedades metabólicas. Canalizar tus emociones de tal manera que evites explotar, evites tener aquellos estresores que van a propiciar que se secrete ese cortisol y la adrenalina. Y el yoga, perdón, también funciona muy bien como estiramiento, respiración, técnicas de respiración y técnicas de relajación. Para evitar los atracones por estrés, es importante identificar como en primer lugar cuáles son las situaciones que a ti como paciente, a ti como paramédico te generan estrés.
Identificando primero lo que te genera estrés, ahora sí vamos a identificar alternativas para que lo mitigues y de esta manera puedas evitar esa sensación. Una solución ideal sería dar un paseo, caminar, evitar los atracones y de esa manera quemas las calorías tal vez que hayas consumido por ese atracón y no sientas culpa por lo que hayas consumido. Algunos consejos. Elimina de tu agenda unas cuantas cosas que estén causando aprietos en lugar de ayudarte en tu día a día. Cosas que no te motiven a seguir tu día y que se convierte como en rutina, elimina de tu agenda, rómpelo y haz cosas nuevas. Decidir si todo lo que amamos o todo lo bueno que no nos gusta y al contrario contribuye a que todo tu día esté lleno de acciones y reacciones que a ti te gustan y te hagan sentir amado o en salud bienestar. Tener un equilibrio entre el deber y el placer. Hay que tener un equilibrio, no todo es placer, no todo es deber. Teniendo un equilibrio en cumplir con mi responsabilidad, ahora me cumplo con mi placer de ver la televisión, hacer un ejercicio, convivir con familia, eso también va a ayudar a disminuir enormemente tus niveles de estrés. Comer es una necesidad y comer tranquilamente es una obligación. Importantísimo, porque muchas veces a nosotros en el servicio de emergencias decimos, solamente tengo 5 minutos para comer y comemos en 2 minutos y nos vamos corriendo al servicio de emergencias. Eso propicia de manera directa al estrés, secreción de cortisol, secreción de adrenalina y todos los nutrimientos que pudiste haber ingerido en ese alimento no se aprovecharon al 100 y más bien hubo una pérdida de nutrientes. Es importantísimo que evitemos correr en la hora de comida. Más bien nos demos el tiempo, respiremos profundamente, que eso también, la respiración, disminuye tus niveles de estrés. ¿Por qué? Cuando un cuerpo está corriendo en huida y defensa, no va a tener el tiempo, ni la capacidad, ni la mente para respirar profundamente. Entonces, qué es lo que va a ayudarte? Tu respiración profunda le va a dar un mensaje a tu cerebro de decir, no estoy en peligro, no estoy en estrés, me relajo, mitigo la secreción de cortisol, mitigo la secreción de adrenalina y entonces lo que coma lo voy a aprovechar. Consumir alimentos antiestrés son los frutos rojos, chocolate, duraznos, manzana, plátano, naranja y mango. ¿Por qué el chocolate? El chocolate al consumirlo secreta serotonina. Y la serotonina es una hormona del placer. Esto nos va a ayudar a mitigar los niveles de estrés y sentirnos con una sensación de bienestar y amor. Tomar los descansos bien merecidos cuando realmente sean bien merecidos. No descansos del todo el día y estar como una parte sedentaria. Es importante que si tú en tu día laboral estás completamente todo el día sentado o sentada, es importante que tus descansos incluyan ejercicio para que después de este te sientas más descansado en la noche. Y bueno, también darnos gusto de consentirnos, darnos un masajito, un baño relajante al final del día, hacer actividades necesarias que te distraigan de la mente e inclusive estar sin pensar en nada también te va a ayudar a relajarte. Valora lo que tenemos, evitar tratar de demostrar que somos superhéroes, porque aquí en Cruz Roja, cómo nos encanta andar demostrando que somos héroes, pero bueno, hay que también seguir la parte que nos han enseñado de que no queremos en un servicio de emergencia a 2 heridos, sino nada más a uno. Y si está en riesgo tu vida, pues no entrar al servicio hasta que la escena esté segura, ¿no? Y aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo y atender sus necesidades. Es importantísimo aprender a conocer nuestro cuerpo, porque muchas personas o profesionistas podemos darte consejos de manera general, pero solamente tú vas a saber qué es lo que mejor le funciona a tu cuerpo. Abrazarnos, darle un abrazo a tu compañero de Cruz Roja, apoyarlo en una situación de emergencia después de un servicio y agradecer y reconocer el trabajo que hizo, eso da una gratificación enorme y le ayudas tanto a ti como a tu compañero a disminuir los niveles de estrés que pudo haber tenido después de un servicio de emergencias. Y bueno, esa es mi bibliografía.
Los invito a que la consulten. Lo que les acabo de dar es un breve resumen de toda la gran información que se maneja en esos autores y les agradezco muchísimo su atención. Estoy a sus servicios.